editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. Un abrazo, queridos ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias por estar. Este es el editorial de hoy. El informe de Noboa, entre el teleprompter, las excusas y un Ecuador que ya no le cree. Definitivamente ya no le cree. Ecuador escuchó, Ecuador observó, Ecuador esperaba respuestas, pero lo que recibió fue un libreto frío, un discurso reciclado y una puesta en escena que terminó convirtiéndose en el símbolo más claro de un gobierno desconectado de la realidad nacional. El llamado informe a la nación del presidente Daniel Noboa no dejó sensación de liderazgo. Dejó la amarga impresión de que en Carondelet ya no gobierna un estadista, sino un relato publicitario sostenido por pantallas, frases prefabricadas y enemigos del pasado. Es lo que vimos. 20 minutos. Apenas 20 minutos para hablarle a un país, el resto que tengan los videos. Para hablarle a un país golpeado por la inseguridad, los apagones, el desempleo, la migración y la desesperanza. 20 minutos para explicar por qué miles de familias sienten que el Ecuador se hunde mientras el poder insiste en pintar un paraíso inexistente. Y lo más grave no fue solo la duración. Lo verdaderamente alarmante fue la fragilidad del mensaje. Un presidente incapaz de despegar la mirada del teleprompter. Atrapado entre líneas escritas por asesores o tal vez por ChatGPT, sin fuerza propia, sin conexión emocional con el drama social que vive la gente. Porque el problema ya no es solamente político, el problema es humano. Mientras el ciudadano común lucha para sobrevivir, el discurso oficial parece transmitido desde otro planeta. Un Ecuador ficticio donde todo mejora, donde todo avanza y donde la crisis aparentemente solo existe en la imaginación de quienes hacen fila en los hospitales, de quienes viven con miedo a ser asesinados, de quienes perdieron empleo, negocio o esperanza. Y entonces aparece la vieja fórmula, la estrategia repetida hasta el cansancio. Culpar al pasado, culpar a Rafael Correa, culpar a gobiernos anteriores, culpar a cualquiera menos asumir responsabilidades propias. El país acaba de presenciar un informe distribuido casi matemáticamente. 70% ataques al correísmo, 25% promesas recicladas y 5% nuevas narrativas difíciles de sostener frente a la realidad nacional. Pero gobernar no es vivir persiguiendo fantasmas políticos mientras el presente se derrumba. Gobernar exige resultados. Y allí es donde el discurso presidencial empieza a colapsar por completo. ¿Dónde están las soluciones reales para la crisis energética? ¿Dónde está la explicación convincente sobre contratos cuestionados como el caso Progen? ¿Dónde están las respuestas para la violencia que desangra provincias enteras, totalmente enteras? ¿Dónde está el empleo prometido? ¿Dónde está la estabilidad económica? ¿Dónde está la transformación que se ofreció durante la campaña? Porque el pueblo no vive de discursos, el pueblo vive de hechos. Y hoy millones de ecuatorianos sienten que el relato oficial, no señor, no coincide con la realidad que enfrentan cada día. Las redes sociales explotaron no solamente por la brevedad del informe, sino porque gran parte del país sintió que aquello no fue una rendición de cuentas. Fue un ejercicio de marketing político, un acto diseñado para aparentar control mientras afuera crece el enojo ciudadano. La indignación ya no viene únicamente de la oposición política.
nace también de ciudadanos cansados de escuchar promesas, mientras las condiciones de vida empeoran. Y aquí aparece otra gran contradicción. El presidente suele recordar con orgullo sus estudios en las mejores universidades del mundo, pero el país empieza a preguntarse algo incómodo. ¿Y de qué sirven tantos títulos si no existe capacidad para conectar con la realidad nacional? Porque liderazgo no es leer bien un libreto. Liderazgo es enfrentar crisis. Liderazgo es transmitir firmeza sin depender de pantallas. Liderazgo es sostener un país bajo presión. Y precisamente allí es donde la imagen presidencial empieza a fracturarse peligrosamente. La sensación que dejó este informe fue devastadora para muchos sectores. No se vio un mandatario sólido. Se vio un gobernante atrapado en una narrativa cuidadosamente maquillada. Un presidente que parece más preocupado por la imagen digital que por responder las preguntas profundas del Ecuador real. Y mientras el oficialismo intenta defender el formato ejecutivo del discurso, la ciudadanía se pregunta algo mucho más serio. ¿Se puede gobernar un país incendiado con discursos de 20 minutos? ¿Se puede enfrentar una crisis nacional hablando como si todo estuviera bajo control cuando las calles cuentan otra historia? Porque el Ecuador de hoy no necesita actuaciones calculadas, necesita conducción, necesita verdad, necesita un gobierno capaz de mirar al pueblo a los ojos y decirle qué está pasando realmente. Las críticas no nacen solamente por el teleprompter. El teleprompter terminó convirtiéndose en símbolo de distancia, símbolo de rigidez, símbolo de una presidencia que muchos sienten artificial, encapsulada y desconectada. Y quizás lo más peligroso para cualquier gobierno no es la crítica política, es la pérdida de credibilidad. Cuando un pueblo deja de creer, el poder empieza a erosionarse desde adentro. Y hoy el gran problema del gobierno de Daniel Noboa no es únicamente económico, energético o político. El gran problema es la creciente percepción de que el país escucha discursos, pero ya no encuentra verdad en ellos. Mientras tanto, afuera de la asamblea, en las calles y en las plataformas digitales, crece otra conversación, la revocatoria, el desencanto y la sensación de que el Ecuador atraviesa un momento histórico donde el divorcio entre el poder y ciudadanía se vuelve cada vez más profundo. Hoy, el país no recuerda cifras del informe, no recuerda anuncios históricos, no recuerda soluciones contundentes. Lo que quedó grabado fue la imagen de un presidente leyendo apresuradamente un libreto de 20 minutos, mientras el Ecuador real continúa esperando respuestas. Sí, señores. Y cuando un gobierno pierde la capacidad de convencer, lo único que queda es la propaganda. Pero la propaganda tiene un límite. La realidad no. No, señor Noboa. No. Usted le mintió al Ecuador en su informe. Usted no ha dicho la verdad en ese informe. Y el país ya no les aguanta más. Así de simple. Gracias por estar. Este ha sido nuestro editorial de este día. Editorial en Hechos de Ecuador. Richard Macías. Siempre tu voz.